Estamos al aire. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a un programa más de Transformación Humana, nuestro segundo programa. El día de hoy me está acompañando Alfredo Farías. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes en esta segunda emisión de este programa Amanecer. Muchas gracias. Bueno, pues retomando el programa anterior, les comento que este programa es un proyecto de transformación personal, el cual les vamos a estar dando seguimiento. No son temas aislados, están vinculados unos con otros y pues estamos dándole seguimiento a lo que estuvimos platicando la vez anterior. Un momentito. Ya está. Listo. Ahora sí. ¿Listo? ¿Qué tal? Bueno, les comentaba que estamos dando seguimiento a lo mismo que estábamos platicando la vez anterior. En el programa anterior comentamos que era importante animarnos a cambiar, a transformarnos en búsqueda de la persona que yo deseo ser. Y para eso comentamos que era importante realizar un autoanálisis, que valoráramos los diferentes aspectos de nuestra vida, en los cuales pues hablamos que era importante la salud, las relaciones personales, la superación personal, el ambiente laboral y la profesión, pero que lo más importante es que existiera un equilibrio y que yo me pudiera sentir realizada en todos los ámbitos de mi vida. En la medida que yo lograra esto, me iba a sentir una persona feliz y podía estar satisfecha con lo que yo estoy manifestando en mi vida, en mi día a día. Entonces, las primeras preguntas, pues específicamente que les pedí que se realizaran a sí mismos, es ¿cómo me siento en cada aspecto de mi vida? Con base a eso, pues podemos identificar en dónde me conviene a mí impulsar mi vida, qué áreas de mi vida necesitan un impulso, qué necesito yo modificar para sentirme realmente realizada. Y bueno, no hay un desarrollo personal sin cambio. ¿Tú qué opinas de esto, Alfredo? Pues vaya, yo tengo 24 años y a pesar de que soy muy joven, soy una persona bastante... Pues soy bastante joven, sí me he dado cuenta que cuando yo empiezo a buscar un cambio, se me empiezan a abrir diferentes puertas, se me empiezan a abrir oportunidades, o incluso, vamos a ser honestos, me siento, ahorita que comentabas la pregunta de cómo me siento, al momento de yo realmente estar buscando y estar con una actitud positiva, pues yo me siento contento. En cuanto yo estoy negativo o algo, siento que me estanco y las cosas en general no me solucionan. Así es, la actitud es muy importante, pero realmente para que tú te puedas transformar, necesitamos un cambio que sea una acción constante en el sentido correcto. O sea, necesitamos tener constancia, pero también necesitamos saber hacia dónde vamos, porque muchas personas fracasan y en este aspecto de querer transformarse, de querer ser personas mejores, precisamente porque no tienen una acción constante en la dirección correcta. Oye, y bueno, o sea, sí tienes totalmente la razón, pero ahorita acabas de dar una palabra que se me vino a la mente. ¿Cómo yo sé cuál es la acción, cuál es la dirección correcta? Porque pues yo puedo empezar a tomar ciertas acciones, yo puedo empezar a generar
acciones en mi vida, pero ¿cómo sé qué es lo correcto para mí, para el mundo, o qué es realmente a lo que vine? O sea, ¿cómo puedo saber eso? En primer lugar, tienes que saber cuál es tu objetivo. Objetivos. Tu objetivo para cambiar. El principal. Debemos tener un enfoque de nuestra vida y debemos tener un ideal. ¿Cómo quiero verme yo en un futuro? ¿Quién quiero ser yo en el futuro? Pero eso es una visualización que yo debo de contemplar desde mi presente. Entonces, lo primero que yo tendría que plantearme es en qué aspecto o en qué área de mi vida me siento más debilitado. Claro. Una vez que yo puedo identificar ese aspecto, para eso estuvimos manejando unas puntuaciones en cada aspecto de mi vida, etcétera, en la ocasión anterior. Pero una vez que yo ya identifiqué en qué aspecto me siento débil, qué aspecto necesito cambiar para sentirme mejor, necesito de determinar cuál es mi objetivo estrella. Okay. ¿Cómo qué objetivo estrella? Ese es el detalle, ¿verdad? ¿Cuál es mi objetivo estrella? Debo de tener yo bien claro cuáles son mis valores. Y ya trabajaremos posteriormente, vamos a dedicar todo un programa para hablar de nuestros valores fundamentales, porque es un tema extenso. Sí, claro, es muy... Pero cada persona sabe lo que es más importante, ¿no? A veces no nos detenemos, por eso es un autoanálisis. Claro. No nos detenemos a considerar cuál es realmente lo más importante para mí. Okay. Aquel aspecto que si yo logro modificarlo, yo sé que le va a dar impacto al resto de los demás áreas de mi vida. Entonces, yo identifico cuál es este punto, el que yo necesito con mayor urgencia trabajar. Tal vez la importancia se deba a que es el que me hace más infeliz. Y vamos, ¿por qué no podríamos trabajar en, no sé cuántos son los pilares, vamos a decir que son unos 5, que pueden ser, yo pensando, podrían ser lo que es la salud física, lo que son todas las relaciones personales, lo que es la riqueza, pero suponiendo que yo estoy bajo en uno, ¿por qué no enfocarme en mejorar ese, pero también en enfocarme en mejorar todos los demás? Claro, te enfocas en todos los demás, pero ojo, todos deben de llevarte a un mismo lugar. ¿Qué es el objetivo estrella? ¿Qué es tu objetivo estrella? Entiendo. ¿Sí? El cómo me quiero sentir yo, qué es lo más importante que yo necesito. Obviamente, tú vas a trabajar en todos los demás aspectos, pero siempre teniendo un objetivo principal en tu vida. Ese objetivo principal es lo que me va a hacer sentirme muy realizada. Entiendo. Entonces hay personas quienes dirán que su aspecto más importante es la familia, para otros será la profesión. Cada quien debe de tener su principal objetivo en su momento que están viviendo, porque hay que tener claro, eso puede variar dependiendo mi vida, mi edad o las circunstancias que estoy viviendo. Significa que el objetivo estrella no siempre va a ser el mismo, tal vez. Pues tenemos que estar preparados para que en determinado momento tengamos la flexibilidad de cambiar ese objetivo, o no cambiarlo, más bien ajustarlo. Okay, tenemos sí, que poder hacer ajustes en nuestra vida, entonces, pero eso no implica que yo no sepa en realidad a dónde voy. Vamos, yo puedo saber que necesito ir a un lugar determinado, puedo trazar una ruta, y si veo que esa ruta no está siendo la más efectiva, puedo cambiar de ruta, pero debo de saber qué es lo que quiero lograr a final de cuentas. Sabiendo, por ejemplo, cuál es el objetivo, pero buscando tal vez los diferentes mecanismos que te llevan al objetivo, ¿no es así? Así es. Exacto. En este aspecto también tienes que identificar cuáles son tus principales barreras.
Y las barreras, lo que te impide seguir avanzando en determinado momento, pueden ser tanto externas como internas. Y al parecer, las más importantes van a venir siendo las internas. Okay. Las barreras que tú te pones a ti mismo. Yo te voy a pedir que a ti que me estás escuchando, si quieres estar trabajando en este proyecto, que pues respondas estas preguntas. A ver. ¿Qué aspecto de mi vida es la que me urge más trabajar? ¿Cuál es la más debilitada? ¿O cuál es la que me está haciendo más infeliz? Por otro lado, vas a responder también, ya una vez que identifiques eso, tratar de ubicar cuál es tu objetivo estrella, qué es lo que te impulsa a realizar este cambio. Porque vamos, si yo me quiero transformar, algo me está impulsando. Y después vas a hacer una lista de todas tus barreras, tanto internas como externas, lo que tú sientas que te está impidiendo avanzar en ese aspecto. ¿Quieres que lo haga ahorita? No, lo vamos a dejar porque realmente... sí, no, hombre. Es muy poquito tiempo. O sea, tenemos muy poco tiempo. Yo te entendí ahorita, hazlo ahorita y... No, no crees que lo voy a hacer ahorita porque esto requiere fácil unas horas. Porque es hacerlo con calma. Claro. Es sentarte y relajarte. Sí, ¿no? También, obviamente, necesitamos estar en un estado en el que nos sintamos relajados, tranquilos y que podamos meditar al respecto, reflexionar y realmente autoanalizarnos. Nuevamente les pido que si realizan este ejercicio, lo hagan de una manera totalmente imparcial, sin juzgarse, ¿sí? Y tampoco victimizarse, ni culparse. No se trata de eso, se trata de ser realista con nuestra realidad, pues valga la redundancia, con la realidad que estamos viviendo en este momento. Una vez que logramos detectar esto, bueno, pues podemos trazar y comenzar nuestro proceso de cambio, comenzar a hacer un plan. Vamos a tener que hacer un plan para ir venciendo cada una de estas barreras. El problema surge que siempre existe la resistencia al cambio, ¿cierto? Vamos a vivir en determinados momentos de nuestra vida resistencia. A veces estamos muy animados, empezamos muy bien, de repente surge un obstáculo y ¿qué nos pasa? Nos desanimamos. Sí. Bueno. Así es. Es como cuando uno va al gimnasio, ¿no? Que es que ya me voy a poner ahora sí bien fuerte, ya voy a arreglar mi cuerpo, me voy a poner acá súper bien, ¿no? Y empiezo la primera semana y cuando me empieza a doler y ya me empiezo a cansar, ay no, mejor no, porque entonces, algo así, ¿no? Algo así, claro que sí. Y bueno, la resistencia al cambio surge también en las empresas, surge en todos los ámbitos de nuestra vida. Siempre va a haber ese aspecto de, pues en cierta forma, de miedo a lo desconocido. También puede existir un montón de situaciones que nos puedan hacer sentir que no vale la pena el cambio y empezarnos a llenar de algo que a mí me gusta decir que son pensamientos que no nos sirven. Y es que el cambio no inicia con los resultados y no inicia tampoco con tus acciones. El cambio inicia con tu pensamiento. Vamos pues, primero tienes que tener una idea. ¿Sí? Tiene que nacer a ti el deseo o la idea de realizar algo. Un ejemplo claro es que se te ocurra que de repente quieres estudiar algo. Porque lo viste en algún lado,
te gustó la idea, te llamó la atención. En ese momento tal vez nada más pensaste, ay, qué padre, ha de ser muy, pues, muy agradable realizar eso y aprender eso. Si tú empiezas a sembrar ese pensamiento, es cuando ya enfocas tu atención a ese pensamiento y empiezas a darle alimento. ¿Cómo es alimentarlo? Estar pensando constantemente. Ah, sí, ha de ser. ¿Sabes? Me gusta la idea, y te empiezas a llenar de emoción. La emoción, cuando la siembras lo suficientemente en ti, te va a llevar a tener una acción. Claro. Esas acciones, si tú eres constante con las acciones, vas a generar una reacción. Sí, vas a empezar a tener resultados. Y si tú normalmente reaccionas de la misma manera, y ya te hiciste el hábito de estudiar, y ya estás en un proceso, y lo mantienes, vas a generar un hábito. Si regresamos a lo del gimnasio, pues de repente dices, oh, sería bien padre, está bien fuerte, ¿no? Sí. Se te mete la idea y empiezas a ir, claro, porque estás muy emocionado. Si vas durante suficiente tiempo como para empezar a tener resultados, empiezas a reaccionar. La reacción es estos resultados que ya tienes, y entonces vas con más impulsos. ¿Sabes? Ahorita me acordé que ahorita que mencionas esto, leí un libro muy interesante de Miguel Ruiz que se llama Los Cuatro Acuerdos, que habla de la sabiduría tolteca. Y él habla en esta parte mucho de que nosotros nos generamos en un sueño, porque todos estamos soñando y generando diferentes realidades, diferentes pensamientos, y que él les llama acuerdos. Él pone, por ejemplo, mucho esta idea en su libro, el ejemplo de una niña que desde chiquita cantaba mucho, ¿no? Y estaba cante, le encantaba cantar. Y un día su mamá, pues de alguna manera tenía migraña, dolores de cabeza. ¿Y qué pasa? Se levanta molesta y le dice, a ver, ya cállate, ya no aguanto, ya, tienes una voz horrible, ya, basta. ¿Y qué pasa? Que la niña, según en el libro, el ejemplo que él da, se empieza a cohibir. Dice, mi voz es fea, empieza a tener problemas de autoestima, ya no puede relacionarse igual con las otras personas, y todo por un acuerdo que le surgió en la cabeza, que generó tal vez, como tú dices, la emoción, y entonces comenzó a tener diferentes acciones. Y la verdad, como lo dice en el libro, es que la mamá en ese momento cualquier ruido le iba a molestar, pero se compró esa idea, ¿no es así? Ahí sembramos un pensamiento. Exacto. Sembramos un pensamiento, le generamos a la niña una emoción, esa emoción transformó sus acciones, esas acciones empezaron a tener reacciones, y bueno, a final de cuentas, después de cantar con frecuencia, pues volvió un hábito el estar silenciosa. Después de un cierto tiempo de mantenerse silenciosa, de mantener ese hábito, generó dentro de esta niña una característica, ¿sí? Tal vez el de ser tímida, el de no atreverse, el de sentirse menos, una característica que ya se fijó en ella. Y al final de cuentas, si no logra modificar esa característica a lo largo del tiempo, pues estará fijando lo que va a ser su destino. ¿Y cómo puede cambiar eso? Porque si es algo que ya tienes desde mucho antes, debe ser algo, como lo dice en el libro, muy poderoso. Es muy difícil de romperlo. Pero la solución y lo que nosotros tenemos que hacer entonces en este momento es que si tú identificas ese tipo de barreras en ti, tienes que sembrar un pensamiento positivo. Claro. ¿Sí? Todo comienza con la siembra. Entonces, tú tienes que sembrar una nueva opción, algo diferente. Obviamente tienes que estar dispuesto a darle todo su cuidado a eso, como si fuera una plantita que la riegas, que la cuidas. Tienes que estar impulsando ese pensamiento, pero no te puedes quedar ahí.
Tienes que trabajar ese pensamiento hasta que te emocione, a que entren en ti las ganas de hacer el cambio, de hacer las cosas, y entonces empezarlas a hacer, a tener acción. Si tú te quedas en la emoción y no pasas a la acción, Sí, claro. tarde o temprano esa plantita se va a morir. Es como dicen, querer no es suficiente, hay que hacer las cosas. Tienes que querer. Y ya que estás haciéndolo, no te puedes quedar ahí tampoco. Tienes que ser insistente, tienes que tener disciplina, tienes que mantenerte en tus acciones, aunque un día tengas flojera, aunque un día no tengas muchas ganas, como tú decías del gimnasio, pues ya me dolió, ya no quiero ir, ya me dio flojera. Tienes que mantenerte y decir, tengo que hacerlo. Tener Sí, un total compromiso. Exacto, tener un compromiso para que tú, al final del tiempo, después de ser constante, puedas tener un hábito nuevo. ¿Cómo cuánto tiempo es el que se dice que se requiere para empezar a generar un hábito? Se dice que 21 días. O sea, prácticamente casi un mes. Sí, casi un mes. Se dice, porque para algunas personas es más, ¿no? y para otras es menos. ¿Sí? Sí, claro. Y lo que importa aquí es que sea constante, porque si hoy voy, luego ya no voy unos 3 días, Sí. luego regreso dentro de otro, pues ya no funcionó. Sí, claro. El cambio que tú quieras realizar para que realmente tenga un impacto tiene que ser verdaderamente constante, hasta que tú puedas estar generando un hábito y puedas a lo largo del tiempo generar una nueva característica. Nosotros no podemos simplemente borrar lo negativo, tenemos que transformarlo, tenemos que impulsar con lo positivo para quitar de alguna manera eso negativo. Pero no se va a ir nada más con que yo diga, si hoy me creo que soy débil, con que yo diga que soy fuerte. Tengo que buscar hacer lo necesario y tener las acciones necesarias para poder transformar esa creencia, que también vamos a hablar muy a fondo de ello. A final de cuentas, todo arranca, como decíamos, con tu pensamiento. Comienzas a tener tus acciones y empiezas a tener resultados. Esos resultados van a reforzar tus pensamientos, pero ojo, para bien o para mal, porque ahorita estamos muy padre hablando de un pensamiento positivo, de la idea de estudiar algo, de generarte el hábito de ir a hacer ejercicio, tal vez de cambiar tu alimentación, la dieta famosa, las relaciones, puedes hacerte el ánimo de decir voy a ser una persona más paciente o voy a hacer esto, y empiezas a estudiar las formas de lograrlo y empiezas a tener acciones. Y esas acciones van a generar resultados. El problema está que a veces nos llenamos de pensamientos inútiles. ¿Cómo que inútil? Los clásicos autosabotamientos. Me voy a sabotear yo No voy a misma. poder. Todos esos. Tenemos varios tipos. Fíjate, aquí les menciono algunos. A ver si tú ubicas. Si alguna vez te ha sucedido. Yo voy a levantar la manita así y a ver más o menos. Ah, ok. ¿Qué me dices de predecir el futuro? Sí. Clásico. Clásico. Tienes que hacer algo y de repente surge una idea en tu cabeza, surge un pensamiento y dices, no voy a poder. O no voy a llegar a tiempo. O haces suposiciones. Sí, empiezas a generar suposiciones. ¿Y qué puedes hacer en ese momento? Pues tienes dos. No hacerle caso a ese pensamiento inútil y decir, no, como que no, si puedo, y seguir adelante. O puedes enfocarte en él y sembrarlo. Así como sembraste el positivo, bueno, pues siembras el negativo. Y entonces empiezas a crear toda una película. Yo les digo a las personas que estudian conmigo, empiezas a generar tu película de terror. Sí. ¿Verdad? Aquí en tu mente eres capaz de predecir circunstancias que, bueno, nadie se hubiera imaginado. Somos verdaderamente creativos. Fíjate que
somos bastante creativos cuando Sí. se trata de inventarnos futuros posibles negativos. Sí. ¿Y qué es lo peor? Que te vas a cargar de esa emoción negativa, vas a llegar, pues ya sea con enojo, con miedo, no sé, dependiendo de la película que te generaste en tu cabecita, y los resultados seguramente van a ser negativos también, porque tú ya llegaste con toda esa emocionalidad, esa energía, esa forma de pensar y de manejarte, y como tuviste resultados negativos, pues ya reforzaste tu pensamiento inútil. Claro. Y esto puede, bueno, creo que a todos nos ha sucedido alguna vez. Otro pensamiento inútil. ¿Qué te parece? Leer mentes. Sí. Sí. La verdad. ¿Quién no ha leído la mente de alguien, no? Bueno, tienes que ir a ver a alguna persona, tienes que, ya sea de trabajo, o por ahí dicen de las mujeres. El chiste clásico, ¿no? Del Sí. hombre que el hombre se queda así, pensando, y la mujer empieza en quién estará pensando, y está con otra. Sí. Ya no importa. O a veces pasa que quieren que uno lea la mente. Ah, también. Porque llegas y dices, oye, ¿qué tienes? Nada. Bueno, pues no tiene nada. Voy a hacer mis cosas. Y de repente, ¿cómo que no se da cuenta que me pasa esto? Entonces se vuelve a enojar más. Ah, claro. Y así se vuelve a hacer una bola de nieve y todo por pensar que pues voy a saber lo que estás pensando. Así es. Y nosotros, no sé por qué creemos que somos clarividentes, pero todos en determinado momento estamos creyendo que sabemos lo que la otra persona está pensando. Sí, claro. Y como tú dices, nos podemos generar un montón de problemas simplemente por figurarnos situaciones que en realidad no existen. Y la otra personita puede estar pensando en algo muy diferente, en que no tiene nada que ver contigo, y sin embargo tú ya tuviste un problema serio con esa persona. O Varias simplemente, veces. sí, o simplemente empiezas necesitas pedir un permiso. Ahí los chavos, he tenido personas que me han comentado que empiezan a pensar que su papá va a pensar mal, que no los va a dejar, que esto, que el otro. Y les pregunto, y bueno, ¿y qué hiciste? Pues ya mejor no le dije nada y me aguanté. ¿Por qué? Porque leyeron la mente del papá, según ellos. ¿Y es válido? Pues no es válido, ¿verdad? No, porque no sabemos realmente qué va a suceder. Otro pensamiento inútil, ¿cuál crees? Las Uy, catástrofes. Como ahorita, que casi se nos cae el micrófono, es una catástrofe horrible, Así pero bueno. es. A ver. Catástrofes. ¿No te has imaginado catástrofes? Ahí se los... Ok. Se sienten ansiosas y empiezan a ver todo lo malo que podría suceder de una situación. El ser negativo. Negativo, exactamente. Así lo dibujan en las caricaturas, a la personita que va caminando con su nube aquí arriba, sus rayos, sus centellas, y la tormenta que solo está ahí para Y ellos. tal vez cargándoles suelten una mochila, ¿no? De Sí, piedras. sí, exactamente. Entonces son personas que en determinado momento son dañinas también para las demás personas. Sí, claro. Porque llegas tú bien contentito, con una gran idea, con bien motivado, y esta personita en un ratito te hace una catástrofe. Sí, Te dice todo lo malo que podría suceder. Sí, me ha tocado ver en ocasiones donde llega una persona, ya sea yo o alguien más, y dice, yo tengo una idea de negocios bien buena sobre este tema, y uno empieza. Y es clásico, en alguna reunión siempre sale esta persona, Siempre. que te va a decir, híjole, no, es que eso no es una buena idea, es que si va a pasar esto, es que no vas a ganar el dinero suficiente
suficiente, es que cómo le vas a hacer, es que es demasiado trabajo, es que esto no se puede, es que luego te va a caer la DEA y luego te va a caer el FBI y no sé qué tanta cosa. Y ya te armaron un problemón tremendo. Y ya dices, bueno, pues mejor no hago nada porque ya... O a veces, no solamente en el trabajo, hay ocasiones donde uno, no sé, está como paranoico, ¿no? En su vida, de que tenemos que tener un absoluto cuidado porque si no me van a entrar a robar y me van a hacer esto y me van a hacer el otro y no dejas fluirte y estás todo el tiempo preocupado. Y generando estrés. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cuando estás así, todo lo malo te va a pasar a ti. Todo lo atraes. Lo atraes a tu vida. Aparte, cierras oportunidades, niegas oportunidades y atraes todo lo negativo, porque cada quien atrae exactamente lo que lleva dentro. Claro. Si tú estás positivo, atraes cosas positivas, pero si estás negativo, atraes exactamente aquello que tú no quieres. Entonces, este es otro aspecto que afecta, y nos afecta a todos en algún momento, ¿eh? Sí, claro, porque no somos perfección. Y hablando de las catástrofes, enfocarte solo en lo negativo. Okay. Aquí no estás imaginando. Resulta que hiciste algo, y bueno, pues un proyecto, el que tú quieras, lo hiciste con todas las ganas, etcétera, ya terminaste, y bueno, pues haz de cuenta que el arrocito negro en el arroz. Hubo un detalle que no salió como tú querías, como tú soñabas. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo ya se echó a perder, ya el resultado fue malo. Ya todo fue malo. Ya Sí, no importa lo positivo que pudo haber sucedido, todo ya fue malo. Sí, claro. Porque tú nada más te enfocas en el arrocito negro. En el arrocito negro, exactamente. Sí. Hay muchas personas, cuando les sucede esto, en vez de tratar de corregir y agarrar y quitar el arrocito negro, pues mejor prefieren abortar, porque ya se figuraron que todo es malo. Sí, claro. Porque no saben ver lo positivo de todas las situaciones. El contrario sería como esta personaje, ¿no? Que estaba, creo, en la caricatura de Heidi, Booleana o algo así, ¿no? Que se dice es una persona con es muy booleana, ¿no? Esta persona, yo escuché este dicho, y es de la persona que todo lo que le pasa, ay, qué bueno que me pasó. ¿Sí? Qué bueno que me pasó. Ese sería lo correcto, ¿no? Eso sería lo positivo, sí. Más bien, lo que necesitamos saber es que tenemos que aprender. Claro. Y que todos estamos en un proceso de aprendizaje. Y si hubo una situación, si apareció el arrocito negro, pues bueno, tú tomas el arrocito, evalúas porque está el arrocito en el arroz. Bueno, aprendes y la próxima vez que lo hagas, procuras que ya no se te vaya. O sea, ya no vuelvas a cometer el mismo error. Pero siempre debemos tener un enfoque de ver todas las opciones, también lo positivo y todas las posibilidades que hay en cada situación que sucede en nuestra vida, en cualquiera. El enfocarte solo en lo negativo provoca que muchas personas realmente que son muy capaces de realizar, no sé, cosas en el trabajo, en las relaciones, lo echan todo a perder por fijarse en este aspecto negativo y negarse a aprender, porque claro, también es una parte de aceptar que estamos en un proceso de aprendizaje. En la administración hay una técnica, no recuerdo quién generó esta técnica, pero habla de los 6 sombreros para pensar, en donde, si mal no me parece, es el sombrero negro, o un sombrerito por ahí, que se dedica a ver lo que puede salir mal. Pero también tienes el sombrerito donde solamente le metes emoción, luego tienes el sombrerito donde ves todo lo positivo, ves el sombrerito donde analizas datos crudos y tienes otro sombrerito por ahí que se encarga de controlar a los otros sombreritos para que no se haga un caos. Así es. Sí, eso sería trasladar esa actividad a tu vida. Así es.
todo esto se aplica en nuestra vida, se aplica a los negocios, se aplica a cualquier aspecto que tú lo quieras llevar. Y en general las personas, la idea de este proyecto que estamos manejando aquí es precisamente que tú comiences a trasladar y hacer un proyecto estructurado de tu vida, así como si estuvieras haciendo un proyecto de trabajo. Porque la gente en ese aspecto, cuando se trata de nuestra vida, no hacemos este trabajo de autoanálisis y de generar un plan, en pocas palabras. Otro pensamiento inútil, generalizar. ¿Quién no ha escuchado a la persona que en determinado momento le fue mal con una pareja? Sí, claro. ¿Sí? Y a partir de ahí, bueno, pues ya todas son iguales. O todos son iguales, ¿no? Sí, claro. Y entonces generalizan y quieren tratar a todo el mundo de la misma manera y realmente generan, pues vamos, bastantes conflictos en su vida. De repente tú llegas a un espacio, tienes relaciones con diferentes personas y cuando empiezas a generalizar y crees que todos son iguales y pretendes tratar a toda la gente de la misma manera, vas a encontrar que van a reaccionar todos de una manera diferente, porque la única realidad es que no hay dos personas iguales. Eso es prejuzgar, ¿no? Así es, prejuzgar, generar juicios que no son reales. Entonces, también no solo sucede en las relaciones, sí, claro, en los proyectos, etcétera, etcétera. Si tú quieres generalizar, si puedes decir que por una vez que tuviste una mala experiencia, por ejemplo, emprendiendo un negocio, una vez emprendiste, te fue mal y ahora generalizas y dices no sirve, o peor aún que no sirve, yo no sirvo para emprender. Claro. Y generalizas esa situación, entonces ¿qué sucede? Pues que ya siempre vas a tener miedo tal vez, y te vas a tener este pensamiento inútil que te va a poner, como tú decías, la barrera a hacer las cosas. Por ejemplo, yo conocí a una persona que una vez intentó manejar y se estrelló. Y intentó manejar, se estrelló, ¿y qué pasó? Que nunca pudo volver a manejar porque dijo, esto no es para mí. Siempre voy a chocar, ya generalizó. Así es. Esto es un pensamiento inútil. ¿Qué otro tenemos por aquí? ¿Qué te parecen las etiquetas? ¿A uno mismo o a los demás? Ambos. Pues es un juicio también, ¿no? Sí. Pues ponerte te dijeron tonto. Soy un tonto. Sí. Eres un tonto. Eres un tonto. Pero peor aún, las etiquetas tenemos que entender que el que la recibe es el que se la pone y la acepta. ¿Sí? Sí. O sea, si tú me dices tonta, pues yo te puedo decir, ¿no? ¿Sabes qué? Para nada. Toma tu etiquetita, esta no me corresponde. O puedo decir, ok, está bien. Y me voy con mi etiquetita. Lo peor es que claro, muchas de estas etiquetas vienen desde que somos niños. Así es. Y no sabemos que nos las pusieron. Simplemente las asumimos y ya las traemos aceptadas y más que aceptadas. Entonces podemos creer dentro de nosotros tener la etiqueta de ser inútil, de ser débil, de ser tonto, de no ser capaz, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sale en base a nuestras experiencias, porque un resultado, no sé, tú intentaste algo, no lo lograste, ya te sentiste un tonto, o ya te sentiste un inútil, o alguien que no es capaz de realizar las cosas. Entonces ahí nadie tuvo que ir a ponértela. No. Tú solito fuiste, te la pusiste y dijiste, pues yo me creo mi etiqueta, aquí la firmo y yo aquí me la pongo. Así es. Etiquetita. Sí, las etiquetas te las puedes poner tú mismo o te las pueden poner los demás. De todas maneras es igualmente perjudicial. Es una situación en donde tú ya te consideraste algo que en realidad no eres. Claro.
¿sí? Porque nadie es literalmente tonto, nadie es un inútil, nadie es nada de lo que normalmente nos solemos etiquetar. Simplemente son creencias mal fundadas. ¿Y cómo puedes saber quién eres realmente? Quitando esas etiquetas. ¿Cómo las voy a quitar? Exacto. Identificando lo que yo en realidad sí soy y haciendo un lado de lo que no soy. En primera instancia, tienes que saber que todas estas etiquetas negativas, nadie lo es, nadie es malo en su totalidad en sí mismo. Entonces nadie es totalmente tonto, tienes que aceptarlo. Nos mencionan que trates de no golpear mucho la mesa porque se escucha. Ya. Disculpen. Sí. Sí, cuando yo ando aquí no es que no ponga atención, es que Sí, yo sé. ayudo a, bueno, fijo que las cosas están claras. Son un aspecto que tenemos que ir trabajando en nosotros mismos y tener claro que ninguna de esas etiquetas es válida. Es lo primero que tienes que considerar, que debes de asumir que no son reales y debes de ponerte a trabajar en ellas. Esto implica acción y estamos hablando de pensamientos que se siembran. Ese pensamiento se sembró en ti, es un pensamiento inútil. Y el detalle de los pensamientos es en qué pongo yo mi atención. Porque todo el tiempo estamos pensando, estamos generando pensamientos. Entonces, tú te enfocas en un pensamiento determinado y ese pensamiento lo siembras dentro de ti mismo. Entonces, así como sembraste un pensamiento de una etiqueta negativa, tienes que sembrar la etiqueta positiva, o sea, el aspecto positivo dentro de ti. Soy capaz. Sí, soy capaz y hacer cosas donde demuestres que eres capaz. Soy una persona honorable, soy comprometido, soy amoroso, soy, no sé, soy empático, soy fuerte, soy poderoso. Y hacer actividades que me lo hagan creer, eso es lo que te refieres. A eso me refiero, porque si no haces ninguna acción y nada más me lo digo, pierdes el foco de ese pensamiento muy pronto. Claro. ¿Sí? Tienes que enfocarte en ese pensamiento, emocionarte con ese pensamiento y realizar acciones que validen ese pensamiento. Eso es válido en todos estos aspectos, en todos estos pensamientos pues negativos o inútiles que hemos estado mencionando. Aquí la situación, lo importante es que aprendamos a ser conscientes de nosotros mismos. En cuanto tú generas un pensamiento inútil, debes de darte cuenta y ponerte un freno antes de que te emociones. Y me haga... Sí, porque te puedes emocionar de triste, ¿no? Sí, en un aspecto negativo. Estamos hablando de los inútiles, de los que no me sirven. En cuanto yo empiezo a crear, digamos que mi película de terror, al primer pensamiento negativo que vino en mí, en ese momento es cuando yo tengo que poner el freno. Sí, claro. ¿Sí? Porque si yo me enfoco en ese pensamiento y lo empiezo a alimentar, empiezo a generar emoción, empiezo a reaccionar, empiezo a tener acciones negativas, resultados negativos, etcétera, etcétera. Lo que ya platicamos hace rato. Entonces, esto es de ser consciente de ti mismo, todo el tiempo. En el libro de los 4 acuerdos mencionan el ser impecable como primer acuerdo, el ser impecable con tus palabras. Y se refiere, ¿cómo que impecable? Sin pecar, sin generarte daño, ni a otros, porque estás generándote tú también daño, ni generártelo a ti mismo. Así es. Tus palabras, todo lo que tú dices sobre ti mismo y sobre los demás, representan exactamente lo que tú llevas adentro, lo que tú estás pensando. Entonces, una buena opción también es escucharte. Por supuesto. Escucharte a ti mismo, cómo hablas de las situaciones, cómo hablas de ti mismo, cómo te expresas en general
y en ese momento darte cuenta, ir notando en qué aspectos está siendo negativo, de tal manera que podamos pues ir transformando esos pensamientos. Y más que transformarlos, los pensamientos negativos, lo que tenemos que hacer es ignorarlos desde un principio, antes de que te generen una emoción negativa. Porque van a estar ahí, ¿no? Pues van, vienen todo el tiempo, somos seres humanos, sí, tampoco podemos decir que todo el tiempo voy a ser positiva, ¿no? En determinado momento puede llegar un pensamiento de estos, cualquiera que tú quieras, inútil. El detalle es no enfocarte en él, no centrarte, exactamente, no engancharte para que no te empiece a generar esta parte de emocionalidad. Porque déjame decirte que una vez que te emocionaste, que ya generaste emoción, así es, ya es muy difícil que cambies ese pensamiento negativo. Claro. ¿Por qué? Porque la misma emoción te vuelve a llevar de regreso a ese mismo pensamiento que no te sirve. Por supuesto. ¿Sí? Cuando tú ya generaste miedo dentro de ti, aunque quieras borrar y decir voy a pensar en otra cosa, el miedo ya está. Y el mismo miedo te va a regresar a volver a tener el mismo tipo de pensamientos. Entonces, es importante ser consciente de sí mismo y es importante detenernos, poner un freno a nuestra mente y buscar enfocarnos en una cosa diferente de inmediato. En cuanto notes que estás cayendo en cualquiera de estos ejemplos que dimos de pensamiento negativo. Por ejemplo, el tener un día o un momento de mucha carga emocional puede funcionar para quitarte este tipo de pensamientos y de ignorarlos. El realizar actividades que te ayuden a ignorarlos o que te hagan realizar algún hobby, escuchar música o algo que te haga tal vez cambiar esa emocionalidad. Claro que sí, todo eso te sirve, pero te voy a dar un tip que es mucho más rápido. Claro. Enfócate en algo que te haga sentir bien. ¿En un hobby? Un pensamiento. Okay. Estamos hablando de pensamientos, eso es más rápido. Sí, porque si ahorita yo me empiezo a emocionar con un pensamiento negativo, pues no voy a salir corriendo, pues a mí que me gusta pasear a mis perros, a pasear a mis perros. No lo puedo hacer, ¿cierto? Igual de aquí hasta que tengo la oportunidad, cuando llegue, ya ni ganas tengo, porque el pensamiento negativo ya hizo de las suyas. Exacto. ¿No? En el momento, en cuanto surge una idea, tienes la oportunidad ya sea de enfocarte o de cambiar de foco. Y cuando es inútil, cuando es negativa, lo importante es cambiar de foco. Okay. Enfocarte en algo que sea positivo. Entiendo. ¿Sí? Hay un ejercicio que se hace al respecto. ¿Sí? Haz de cuenta, les voy a pedir a los que me están escuchando que en este momento siembren un pensamiento positivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Piensa en algo, en un momento de tu vida en el que te sentiste muy orgulloso. ¿Ya lo tienes? Ya. Siémbralo. Cierra tus ojos, recuérdalo, siéntelo. Comienza a vivir esa sensación. ¿Ya lo tienes ahí? Sí, ya estoy emocionado. Ok. Abre tus ojos. ¿Qué pasa si te dijera ahorita que pienses en un pensamiento negativo? Pues podría hacerlo, pero ahorita estoy contento. Exactamente. No. Ya tu estado de ánimo ya te llevó a una parte positiva. Eso es sembrar un pensamiento. Es tener anclas. Cada persona debe de generar sus propias anclas. ¿Cuáles son las anclas? Bueno, situaciones, momentos, personas importantes en tu vida, algo que te haga sentir realmente bien. Para que cuando tú necesites recurrir a ellas, las puedas traer
a tu memoria, a tu mente y llenarte de esa energía positiva. Entiendo. Por ejemplo, si tú tienes un proyecto, digamos, de trabajo y empiezas a tener algún tipo de problema y tus pensamientos empiezan a irse hacia el lado negativo, te puedes enfocar a tu resultado, a lo que quieres lograr, a lo que esperas, a tu sueño. Y si tienes un sueño lo suficientemente motivador, puedes cambiar esa energía y regresar a una energía positiva. Obviamente, como te digo, siempre y cuando logres poner freno al pensamiento negativo desde que comenzamos, antes de que te emociones y que te enganches. Buscar estar equilibrado. Así es. Y estar pendiente en cada momento de lo que estoy pensando. Eso se le llama ser consciente de sí mismo. Es observar al que piensa. El que piensa eres tú. No, y es fácil decirlo. No. En la práctica es complicado. Sí, es complicado. Pero es posible. Es posible cuando tú constantemente te estás enfocando, pues ahora sí que a observarte, observar qué dices, observar cómo estás pensando, observar en determinado momento tu manera de comportarte, de reaccionar. Digamos que tú estás reaccionando de una manera pues no muy agradable. ¿Por qué estoy reaccionando así? Exactamente, metes freno y qué pensamiento y qué emoción está atrás de esta reacción. Porque vimos antes que no había una reacción, sino una emoción y un pensamiento que generara esa emoción. Claro. Entonces es simplemente enfocarte a observarte a ti mismo y a ser consciente de ti mismo en cada momento de tu vida. Sí, por ejemplo, si ya tienes un periodo donde estás muy agresivo, que reaccionas para todo, así como buscando confrontación con alguien, o que todo te desmotiva rápido, pues es que tal vez hay algo ahí que tienes que trabajar. Definitivamente. Y si de transformación nos estamos hablando, pues lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de nosotros mismos, de lo que nos está sucediendo y de lo que está en nuestra mente. En determinado momento, ya estamos terminando casi, las personas que me escuchan y desean continuar con este proyecto, yo les pediría que en casa, en un momento de reflexión, se pregunten a sí mismas cuántas veces se han creado pensamientos inútiles que los han llevado a tener resultados desastrosos en su vida. ¿Y cuántas veces realmente esos pensamientos eran fundados? Eran reales. Eran reales. ¿Y cuántas veces eran productos de nuestra imaginación, de nuestra creatividad negativa? De nuestro, podríamos decir, ego. Así es, de nuestro ego, de nuestros miedos, de nuestras programaciones que tenemos internas. Y bueno, si logras percibir que tú eres una persona que cotidianamente genera ese tipo de pensamientos y que superan a los positivos, te pido que hagas un alto y que los reconozcas. Claro. ¿Bajo qué circunstancias generas este tipo de pensamientos? Y las vayas anotando, porque esto te va a llevar a encontrar cuáles son tus barreras internas. Porque dijimos que para llegar a nuestros diferentes objetivos podíamos tener barreras externas y nuestras barreras internas. Entonces, en primera instancia están todos estos pensamientos inútiles, anótalos, date cuenta de cómo están obstaculizando tu vida para que podamos comenzar a trabajar en ellos. Entiendo. Bueno, yo también lo voy a hacer. A ver cómo te da. Espero que bien. Le quedamos
Mandar un saludo a Jorge Hernández Quesada, que nos mandó un saludo, a Alejandro Sandoval, a José Manuel Sánchez y a Miguel Ángel Rosales Zavala. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por escucharnos. Me encantaría recibir sus comentarios, que si comienzan a trabajar en este proyecto, si gustan incorporarse al grupo de transformación humana, así se llama la página en Facebook. Existe un grupo dedicado exclusivamente a estos programas, en donde van a encontrar el material, las preguntas y los trabajos que vamos a ir realizando, que vamos a tratar de ir guiando paso a pasito para ir formando nuestro proyecto de vida, para mejorar y empezar a transformarnos en busca de ser la mejor versión de nosotros mismos. ¿Esa versión algún día llega? Por supuesto. ¿Y esa versión puede mejorarse todavía más? Siempre. Realmente es como dicen en las empresas, un proceso de mejora continua. Claro. ¿Sí? Pero nunca terminamos de trabajar en nosotros mismos. Siempre tenemos la posibilidad de evolucionar, y esa esperanza en ser mejores es lo que nos puede impulsar en siempre ir hacia adelante. Cuando nosotros pensamos que llegamos a nuestro límite, a nuestro tope, es cuando comenzamos a ser infelices. Porque el ser humano tiene esa necesidad de expandir su conciencia, de evolucionar junto con todos los seres de este planeta. Pero como seres pensantes que somos, pues tenemos que trabajar en nosotros mismos para poder tener esta evolución. Exacto. ¿Tienes algún comentario? Yo, pues ahorita que estábamos viendo todo esto, pues hay muchas cosas que son reales en mi vida también. Y estoy seguro que en la vida de cualquier persona. Claro. Yo he generado muchas veces esos pensamientos y he visto cómo hay personas a mi alrededor que los han generado y que de repente se estancan en eso. Yo he estado estancado y hay gente que yo conozco que ha estado estancada. Pero también he visto que se puede salir de ese estancamiento. Entonces nunca es tarde para buscar vivir una vida que podamos amar y para conocernos cada día más a nosotros mismos, tal vez. Así es, la vida quiere que nosotros la vivamos. Exacto. Y nosotros realmente muchas veces no la queremos vivir. No da miedo. No la aprovechamos. Entonces, pues yo nada más les pido que se arriesguen. Vale la pena arriesgarse, vale la pena intentarlo, vale la pena vivir en búsqueda de ser felices, de tener una vida plena. Por supuesto. Y bueno, pues yo les agradezco mucho que me hayan acompañado. Los espero en Frecuencia CAD la próxima semana a las 6 de la tarde. Y estoy abierta para sus comentarios, sus preguntas, para cualquier duda que podamos tener en casa. Y bueno, de mi parte, muchísimas gracias Adi, por haberme permitido estar en este pequeño espacio contigo y poder no solamente compartir, sino aprender muchísimas cosas. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Y gracias a todos. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.